Seguimos en La Mira y recibimos en este bloque al psicólogo Darcy Bataille, asistente técnico del CIPIAB, para trabajar el tema de violencia contra niños y adolescentes, un fenómeno que viene en aumento en el Uruguay. Buenos días, buenas noches, Darcy, un gusto tenerte por acá. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Qué está pasando en el Uruguay en temas de violencia frente a niños y adolescentes? ¿Es un fenómeno en aumento? ¿A qué se debe? Sin lugar a dudas, el fenómeno de la violencia viene aumentando. Lo que sí el CIPIAB reporta año a año son situaciones en las cuales se trabajó e intervino, ¿sí? O sea, se captó y se intervino y se detuvo la situación de violencia, o se trabajó en la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes que estaban siendo violentados, y esos registros sí efectivamente vienen en aumento año a año. 2023 hubieron 8.157 casos de niños, niñas y adolescentes en los cuales se intervino que sufrieron violencia, maltrato o abuso sexual. ¿Sí? Representa un 9% respecto al año anterior, y si lo llevamos a días, ¿sí? Como para tener un poquito una dimensión de lo que es el fenómeno, son 22 situaciones de maltrato y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, prácticamente una por hora, que se detectan por el sistema de protección. ¿Y hay datos o hay estudios que permitan entender si lo que está pasando es que los fenómenos se hacen más, se aumenta el número de fenómenos, de casos de abusos, o lo que está pasando es un cambio cultural donde hay una mayor tasa de denuncia de este tipo de comportamientos? Sí, sin lugar a dudas hay una mayor facilidad, por decirlo así, de captación, detección y de intervención, ¿sí? Mismo desde el CIPIA venimos trabajando hace muchísimos años en la capacitación de operadoras y operadores que trabajan en el sistema, con el fin de que, bueno, de que puedan sí captar estas situaciones en forma lo más temprana posible, si bien es cierto que cuando llegamos a abordar estas situaciones, en general, en su alta mayoría, son situaciones crónicas y que han ocurrido con una frecuencia de más de una vez, ¿no? Y la cronicidad, cuando hablamos de cronicidad, hablamos de más de 6 meses de estar ocurriendo los episodios de violencia. ¿Y cuáles son las causas que predominan en ese sentido en estos episodios que se intervienen? Sí, como partimos de la base, ¿sí?, de que la violencia es un fenómeno estructural y que atraviesa absolutamente toda la sociedad, todos los estratos sociales, socioeconómicos y culturales, ¿sí? Particularmente en este tipo de situaciones que nosotros podemos presentar en el informe, como te decía hace un momento, son situaciones que se detectan, ¿sí?, en diferentes ámbitos, ¿sí? En la educación y en la salud son ámbitos que por excelencia, por decirlo así, son captadores y donde se detectan mayor cantidad de situaciones de violencia y abuso sexual. Eso mismo, ¿hay algún porcentaje, hay números de cuáles son esas vías por las cuales se llegan las denuncias? No tenemos exactamente por las cuáles son las puertas de entrada. Sí, lo que podemos tener es una discriminación por edades, por ejemplo, ¿tá? Lo cual eso de alguna manera nos aproxima, por lo menos en lo que tiene que ver con el sistema educativo, ¿sí? Y particularmente en el 2023, eso es algo que destacamos en el informe, ¿sí?, la franja etaria desde la adolescencia, ¿sí?, se logró una mayor captación con el 38% frente al 36% de la edad escolar, y esto es significativo en el sentido de que es la primera vez que esto ocurre, ¿sí? Tradicionalmente las situaciones eran captadas e intervenidas en edades escolares, por decirlo así, no necesariamente tienen que ser escolares, pero sí de 6 a 12 años, ¿no? No tenemos una de las puertas de entrada, pero sí las puertas de entrada características son el sistema educativo, todo, en tus 3 subsistemas, ¿tá? También los CAIF, los centros juveniles, los clubes de niños de INAU, también son lugares de captación también muy
muy temprana y muy oportuna, y por otra parte también el sistema de salud. ¿Sí? El sistema de salud y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Pereira Rosell, es una de las puertas donde mayor se detecta, donde hay mayor, perdón, detección de situaciones. Y los maestros, profesores, adscriptos, todos aquellos actores que están en contacto con los menores, ¿tienen las herramientas hoy para detectar este tipo de casos y una vez que lo detectan poder actuar e involucrar a los equipos técnicos del Estado? Sí, efectivamente. Cada uno de los sectores que integran el CIPIAB, el CIPIAB está integrado por el INAU, quien preside y coordina, ¿está? Por ANEP, todos los subsistemas de ANEP, está integrado por MIDES, por Ministerio del Interior, ¿sí? Por la Fiscalía General de la Nación. Y cada uno de estos sectores tiene lo que le llamamos nosotros un mapa de ruta, ¿sí? Es como un protocolo de intervención ante la detección de situaciones de maltrato o abuso, ¿sí? Donde ahí se detallan, nosotros a veces hablamos como una especie como de semáforo, como en un triage, por decirlo así, de las puertas de emergencia, donde cuáles son las acciones que se deben realizar y se deben llevar adelante ante la detección de las situaciones de maltrato o abuso que se detectan o que los gurises y gurisas develan, ¿no? En los centros de estudio, porque son lugares donde pasan muchas horas de su vida. Y generan, ¿sí?, además otros vínculos de confianza. Exacto. Con adultos que quizás a nivel familiar sea más difícil manejar estos temas. Sí, generan muchos vínculos de confianza. Esto que acabas de decir me parece que es súper importante respecto a la familia, ¿sí? Porque algo que venimos viendo, y ya este es el informe, creo que es un número 11, 12, ininterrumpido que presentamos, lo que siempre vemos que la principal persona agresora de niños, niñas y adolescentes, el 90% de ellas pertenecen al grupo familiar o al núcleo de convivencia. O sea que aquellas personas que deberían de cuidar o velar por la seguridad de niños, niñas y adolescentes terminan siendo quienes los agreden, ¿no? Entonces, a veces los vínculos de confianza que se establecen fuera de lo que es la familia, ¿sí? Por ejemplo, en los centros educativos, como bien decías, son vínculos que favorecen la develación de estas situaciones. Y muchas veces en el entorno estas cosas no es tanto que se sepan, porque quizás cuando se sabe son otras las herramientas para actuar, pero quizás se intuyan. Y esa intuición a veces es más difícil de cómo manejarla. ¿Qué debería saber la población? ¿Qué debería saber alguien que es allegado a un niño, a un adolescente y que por ahí percibe que está pasando algo en ese núcleo familiar o que ese niño está sufriendo alguna situación? ¿Cómo intervenir en esos casos? Hay dos aspectos, ¿no? Uno es lo que tiene que ver con lo que tiene con los técnicos, como bien decías, educación, salud, etcétera, donde en estos protocolos o mapas también se establecen una serie de indicadores, ¿sí? De indicadores de maltrato, indicadores de abuso sexual, indicadores que pueden ser específicos o indicadores que pueden ser inespecíficos, que a veces tienen que ver con otro tipo de situaciones vitales que viven niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y por otro lado, algo que es muy importante y que venimos destacando desde hace mucho tiempo, una psiquiatra, Magdalena García, que siempre plantea esto del relato como indicador específico por excelencia. A veces se tiende a dudar, ¿sí?, de la palabra de niños, niñas y adolescentes, y sí, es innegable, es cierto que niños, niñas y adolescentes en algunos momentos mienten, pero mienten para quedarse con el pedacito más grande de la torta, etcétera. No mienten para que su familia llegue a vivir este tipo de situaciones que en general, o muchas de las veces, terminan hasta desmembrándose las familias, ¿no? Por distintos motivos, sobre todo en lo que es abuso sexual, ¿no? ¿Y cómo se interviene en estos casos? Aquí lo que buscamos, por lo menos, es tratar de generar, en principio, lo que llamamos como los mecanismos de protección, ¿sí? Generar un paréntesis de protección en lo cual el niño, niña, adolescente sea la figura central en la cual nos vamos a focalizar en la intervención. O sea, no podemos intervenir en situaciones de maltrato y abuso, ¿tá?, cuando el niño ni adolescente está siendo maltratado o abusado. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es establecer los mecanismos de protección y ahí el Estado tiene un papel fundamental.
¿no? Para poder establecer estos mecanismos que tienen que ver con mecanismos de protección en los que puede intervenir INAU, lo que puede intervenir el Ministerio del Interior, lo que puede intervenir desde Fiscalía, por ejemplo, a través de la Unidad de Víctimas y Testigos, ¿sí? Y la justicia en general. Y luego de que se detecta la situación, ¿hay algún seguimiento que se realiza de cada uno de estos casos? En general, la parte de seguimientos, digamos que es como la que deberíamos mejorar y es un desafío día a día, ¿sí? A veces por las particularidades del fenómeno. Sí logramos brindar, sobre todo desde INAU, aunque no es suficiente, algunos cupos como para trabajar terapéuticamente la reparación del daño, como le llamamos, ¿no? Quizá el término pueda generar alguna controversia respecto a lo de reparación, pero sí trabajar sobre la sintomatología que presenta. Si bien también es cierto, por otra parte, que no es exclusividad de la psicoterapia, por así decirlo, el trabajo con estos niños, niñas y adolescentes. Desde el CIPIAB lo que proponemos es un abordaje mucho más integral que tenga que ver, sí, con el niño, niña y adolescente, pero también que tenga que ver con su familia, que tenga que ver con la comunidad en la cual vive, ¿sí? Porque es de todos esos ámbitos y generar una red, que se puede generar una red de sostén para poder ayudar a los chiquilines y chiquilinas que viven estas situaciones que sin lugar a dudas son extremadamente traumáticas y muchas veces marcan el futuro del adulto. Y cuando las agresiones se reiteran y se determina que existe realmente un entorno hostil Ujú. para un niño, ¿es común que se apele a la internación de esos menores? Sí, el retiro, la quita de niños del hogar y que pasen a vivir en hogares de 24 horas de INAU, siempre es el ultimísimo de los recursos, ¿sí? Si me permitís la palabra. Es el último de los recursos a los cuales se apela. En general, cuando no hay adultos referentes que puedan brindar una protección básica necesaria para ellos, para niños, niñas y adolescentes, lo que se busca es, primero, en el entorno familiar, ¿sí? El entorno más cercano, en el sentido de que esto del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, ¿sí? Que está consagrado en la Convención y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿sí? Pero primero se pasa por ese tipo de situaciones y de instancias en las cuales ahí hay un rol muy importante de INAU, donde se busca así una familia o adultos o adultas referentes que puedan maternar y paternar a estos niños y niñas que viven este tipo de situaciones. Se han hecho reclamos sobre falta de presupuesto o quita de presupuesto para, sobre todo, las inspecciones de hogares de acogida. ¿En qué está todo ese tema? El tema de presupuesto, así como el tema de recursos humanos, ha sido un tema muy recurrente, ¿sí? Eso tendría que en todo caso contestarlo básicamente la gente de INAO, que es específicamente quienes tienen a su cargo, pero sí vemos que obviamente las situaciones desbordan muchas veces las posibilidades que desde el Estado se pueden brindar para niños, niñas y adolescentes, tanto en lo que tiene que ver con eh, eh, hogares de protección de 24 horas, perdón, ¿tá? Como con familias de acogida, etcétera. Entonces, ahí hay un déficit, por así decirlo, porque bueno, porque la cantidad de situaciones muchas veces sobrepasan las posibilidades que tiene el Estado de poder brindar protección, que es un derecho de los niños, niñas y adolescentes, y a su vez es un deber del Estado, ¿tá? Porque Uruguay ratificó la Convención sobre Derechos del Niño del año 89, la ratifica en el 90, está el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿sí? Es un deber del Estado generar esto, que sí faltan recursos, efectivamente faltan recursos económicos y humanos. Incluso pensando en niños que ya vivieron situaciones traumáticas y situaciones de vulnerabilidad extrema, hoy pueden también estar viviendo situaciones adicionales porque no hay el control suficiente o la inspección suficiente sobre los lugares que los reciben. Exacto, sí, o sea, a ver, se deberían de brindar las condiciones mínimas, ¿no? Que de alguna manera
contemplen toda la variedad de derechos a los cuales tienen derecho, valga la redundancia, niños, niñas y adolescentes, y que a su vez están consagrados, como recién te decía, en la Convención y en el Código. ¿Y hay políticas de prevención que se estén ejecutando o que no y que hacia las cuales haya que tender, pero que puedan trabajar, digamos, estos temas y apostar a reducir esos números en algún momento? Cuando hicimos la presentación del informe, el 24 de abril, el 25 de abril es el Día Mundial de Lucha contra el Maltrato Infantil. Lo presentamos el 24 y allí en el panel de autoridades estuvo presente esto que tú mismo decís, la necesidad de que exista, ¿sí?, un plan continuo, por decirlo así, orientado a la prevención. De hecho, hay una ley, la 19.903, ¿sí?, donde de alguna forma ahí está el CIPIAB también como un organismo que tiene que llevar adelante estas políticas de prevención, pero sí, no están los recursos disponibles. Es una ley que se refiere a la violencia intrafamiliar, lo cual es más que acertado en el sentido de que si el 90% de las personas agresoras pertenecen al núcleo familiar, pero en este momento no están los recursos. Lo que sí hacemos desde el CIPIAB, y lo venimos haciendo ya desde hace un tiempo, y tuvimos un especial énfasis estos últimos años, sobre todo en coordinación y articulación con organismos internacionales como como UNICEF, y UNFPA, ¿sí?, donde, bueno, a través de ellos es que establecemos capacitaciones, tenemos un curso online en forma permanente sobre violencia, un curso online en forma permanente sobre herramientas para la justicia, armamos documentos a través del Comité Nacional de Gestión, que es el organismo máximo del CIPIAB, donde, por ejemplo, ahora presentamos la ruta para el abordaje de situaciones de niños, niñas y adolescentes en contextos femicidas, o sea, hijos de mujeres que fueron víctimas de femicidio, ¿sí?, para poder generar y agilizar una ruta de abordaje y de intervención, ¿sí?, que de alguna manera permita aceitar los mecanismos de articulación entre las instituciones. Entonces, la política de prevención pasa más por la detección temprana lo antes posible de estas situaciones, antes de que escale, o se puede ser incluso más optimista y pensar en que reducir de entrada y de raíz el tema de la violencia intrafamiliar. Si pensamos en que va a desaparecer, es poco probable, ¿no? Lo que sí es posible trabajar, y ahí tendríamos que ir más como un cambio como paradigmático, ¿no? Donde, bueno, sí se intervenga, sí se pueda trabajar en prevención, ¿tá?, sí saber que, bueno, que hay otras formas de dedicarnos a criar a los niños, pero como decía hoy, la violencia es un fenómeno estructural, es un fenómeno donde hay un sujeto dominado y un sujeto dominador, donde hay una asimetría de poder y eso lo vemos en muchos aspectos de la sociedad, no solo en la crianza de niños, niñas y adolescentes. Aquí creo que es donde más está comprometido, porque de alguna forma también está comprometido el futuro, nuestro futuro y el futuro del país. Te agradezco enormemente por haber venido. Un gusto, muchas Darcy. gracias. Gracias. Un placer y muchas gracias a ustedes por estar acá, por acompañarnos en una edición más de En la Mira. Los volvemos a encontrar la semana que viene, ya nuevamente con Gabriel Pereira a cargo de la conducción. Que pasen lindo. Este programa fue una presentación de